Este es justo el ejemplo de por qué los sindicatos en este país no ayudan realmente al que tienen que ayudar. Ayuntamiento de Fuengirola. Sale la noticia de que va a contratar detectives privados para observar y vigilar si los funcionarios de ese ayuntamiento hacen su trabajo. Si eres funcionario de ese ayuntamiento y haces tu trabajo, no tienes que tener ningún miedo. Ahora, si mientras durante tu jornada laboral te vas al supermercado, te vas al Corte Inglés y te vas al gimnasio, pues entonces sí que vas a tener un problema. Pues ya están aquí los sindicatos llevándose las manos a la cabeza, exponiéndolo en todos los periódicos, diciendo que eso va en contra de los derechos humanos. ¿Y dónde están esos sindicatos para protestar contra este gobierno político que tenemos en este país, con todos los problemas que tienen los trabajadores a nivel nacional? No están para eso, están para estas mafias. Y ese es el problema de los sindicatos, que para lo que deberían de estar, que me parece hasta bien para lo que deberían de estar, y con su objetivo de cómo se fundaron, ya no hacen eso. Hay que acabar con los que están ahí dentro y refundar los sindicatos de este país.